Soy Ramón Mujica, pero Pablo Alaiza me ha solicitado para que diga unas palabras sobre la sala de ángeles virreinales conservada en el Museo de Osma. En realidad mi comentario, que será muy breve, se va a limitar a dos aspectos. El primero es el asunto de los nombres angélicos y el segundo tiene que ver con su iconografía. El segundo punto es, como he mencionado, el tema de la iconografía. Hace muchos años, cuando publiqué Ángeles Apócrifos en América Virreinal, discutí la complejidad de este tema porque en realidad el origen de esta iconografía es esencialmente andina. Entre 1670 y 1700 apareció en la zona del Cusco, de Trujillo, de Bolivia o Alto Perú en ese momento, La Paz, Potosí, inclusive hasta Casabindo en la actual Argentina, esta iconografía curiosísima de ángeles ataviados con el uniforme militar de gala, de la Casa de Aus española o de los Borbones, dependiendo del periodo en el que fueron pintados, con arcabuces en las manos. Y efectivamente parte de esta iconografía está inspirada en un manual de armas de Jacob de Gane de 1605, de 1607, en donde se mostraba cuáles eran las posturas correctas que debían tomarse para cargar, apuntar y disparar el arcabuz. Pero una cosa es un manual militar para arcabuceros y otra cosa muy distinta es una iconografía angélica donde representan a las huestes militares del Imperio Español como batallones angélicos. Ahí ya hay una teología política y una visión escatológico-providencialista de la historia. Y esto sí resulta fascinante, sobre todo por la difusión extraordinaria de estas imágenes. Por más que los historiadores han buscado en los archivos europeos para identificar grabados que pudieran haber servido de modelos visuales para estas series, no se ha encontrado nada, y más bien se han encontrado algunas series españolas posteriores a las peruanas, donde también figuran los ángeles con arcabuces. De hecho, la más famosa de todas es la que se encuentra en la ermita de la Virgen de Allende en Ezcaray, en Logroño, en la Rioja Alta, donde se muestran a 10 ángeles arcabuceros y muchos de ellos con emblemas marianos a sus pies. O sea que el culto a los arcabuceros está asociado con el culto a María Inmaculada, ¿no? Pero en un momento dado se pensó que esta era una serie asociada a Zurbarán y que en realidad podría ser incluso el origen de las series peruanas. Fue al revés, porque el que aparentemente mandó pintar o llevó la serie a Ezcaray fue nada menos que Pedro Antonio de Barroeta, que fue arzobispo de Lima entre 1748 y 1759. Lo que sí es muy interesante y que no ha sido estudiado aún es la relación entre las fiestas populares y la pintura. En muchos casos, no es el único caso, primero aparecen en las fiestas populares personajes vestidos de ángeles con arcabuces y de ahí saltan a la pintura. Yo creo que esto se da no solamente con el caso del ángel arcabucero, sino también con otras temáticas virreinales, como es la defensa de la Eucaristía
que también eran representaciones que se hacían durante el Corpus Christi y que probablemente de ahí saltan después a la pintura. Por eso es que no se encuentran grabados exactos que correspondan a esta gran temática. Pero el culto virreinal al ángel arcabucero estaría asociado por ello con esta visión providencialista de la conquista mencionada por el inca Garcilaso de la Vega, en donde él dice abiertamente que los conquistadores españoles fueron confundidos por las tradiciones proféticas andinas existentes en el Templo del Sol, ¿no? Con viracochas armados con illapas o con truenos de manos, según el vocabulario de Holguín. Luego hay algunos cronistas, como el jesuita Anónimo, que hablan de los huamincas. ¿Quiénes son los huamincas? La palabra huaminca no existe, lo que existe es huaman inca, que significa el halcón del Inca. Y según el jesuita Anónimo, Viracocha tenía criados invisibles, soldados resplandecientes, porque al invisible lo tiene que servir seres invisibles. Y en realidad lo que ha hecho el jesuita Anónimo es convertir a los capitanes de guerra del Inca en figuras angélicas. Eso porque, siguiendo al propio Garcilaso, el culto al dios Sol, el monoteísmo solar de los incas, había preparado el camino para la llegada del Sol de Justicia o de Cristo Rey. Entonces, en realidad, vemos cómo los cronistas asocian a los soldados o guerreros emplumados y alados prehispánicos como prácticamente prefiguraciones paganas del culto cristiano a los ángeles. Por eso es que la iconografía del ángel arcabucero tiene tanta densidad iconográfica, porque puede ser leído desde distintos ángulos. Puede ser leído desde el ángulo del providencialismo español, de la visión del conquistador como un mensajero celestial que viene a traer la palabra de Dios al nuevo mundo, pero también puede ser leído desde la perspectiva indígena, en donde vemos cómo el ángel arcabucero no es otra cosa que una cristianización del guerrero alado prehispánico. Muchas gracias.